Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Jaime Soto con todos ustedes en este precioso sábado, 12 de octubre, día en el cual algunos pueblos, algunos países celebran el Día de la Hispanidad, otros le llaman el Día de la Raza, otros le llaman el Día del Descubrimiento, otros, como aquí en Estados Unidos, le llaman Columbus Day, el Día de Cristóbal Colón. Y todo para celebrar esa hazaña del navegante Cristóbal Colón. Ahora bien, hay otros pueblos originarios que no celebran eso, sino que prácticamente conmemoran para lo que para ellos es o fue y sigue siendo una tragedia. Hablo de las personas descendientes originarias de los habitantes de estos pueblos conquistados, colonizados y saqueados, y a la vez que fueron impulsados en lo que se llamó prácticamente la globalización comercial. Unos celebran, otros conmemoran, ¿verdad? El caso es que eso es un hecho histórico que no se puede borrar de la historia, pero que hay que llamarlo por su justa dimensión, analizarlo sin apasionamiento, porque fue un hecho histórico que trajo consecuencias diferentes. Entonces, Cristóbal Colón, el 12 de octubre, llegó a lo que los taínos en su lenguaje arawak llamaban Guananí, que es una isla que hoy tiene por nombre San Salvador, que queda en el archipiélago de las Bahamas. Ahí mismo, al oeste, al este de lo que es el estado de Florida, que recientemente fue embestido por dos huracanes, del cual lamento mucho y apoyo, ¿verdad?, a esas personas que están pasando por situaciones difíciles en toda esa área de la Florida y otras más, ¿verdad? Que el huracán, primero Helene y luego Milton, pues devastaron. Entonces, esta isla, que se llamaba en principio Guananí, y que hoy llaman San Salvador, que está en el trópico de Cáncer, todo eso ahí, ¿verdad? Cristóbal Colón llegó, que según la historia iba ruta hacia la India a buscar especies, pero que un mal tiempo le hizo naufragar y llegar a los Guananí, pero que luego hasta se ha determinado que este naufragio fue influenciado, ¿verdad?, por las fuertes corrientes de las corrientes canarias que están ahí en toda esa parte del oeste de África, que usted, yo se lo he dicho varias veces, pone un botecito en la costa oeste de África, West África, y las corrientes canarias, con ayuda de los vientos alisios, traen todo esas embarcaciones sin hacer nada y llegan al área del Caribe, Sudamérica, lo que hoy es Centroamérica. Todo eso científicamente se ha determinado y se ha demostrado. Entonces, Colón llega a Guananí. Junto con él estaba Juan de la Cosa, que era el capitán, el maestre, vamos a decirle, de la embarcación,
la Santa María. Juan de la Cosa, que también se le conoce como Juan de Biscayne, luego acompañó a Alonso de Ojeda a lo que es la conquista de Sudamérica, ¿verdad? Sin tener que dejar de mencionar que Juan de la Cosa, Juan de Biscayne, era cartógrafo y luego dibujó un mapa de Europa, incluyendo las tierras conquistadas más adelante, en 1500 y tanto, ¿verdad? Ese Juan de la Cosa, Juan de Biscayne. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, porque el diario de Colón, que había escrito, su hijo Fernando Colón se encargó de hacer una traducción al italiano y se desapareció ese diario de Colón y todo eso y volvió, apareció y muchísimas cosas. Pero el caso es que en este día, ¿verdad? Nos sorprende, o no nos sorprende, nos llega, mejor dicho, con esas luchas de los pueblos originarios de decir su verdad, de decir parte de la historia. O sea, no solamente desde el punto de vista y desde la intención de los conquistadores, sino de los conquistados, los nativos, ¿verdad? Específicamente en el área de Sudamérica es que los descendientes de todos esos pueblos originarios indígenas son los que ponen, hacen sus investigaciones, han hecho sus investigaciones y dicen todo desde su punto de vista, y por eso conocemos mejor la historia y nos hemos dado cuenta que hay cosas en la historia que fueron vistas de un punto de vista, pero también fueron arregladas. Hoy en día, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, que se lo he mencionado siempre, como España, el país España, porque quien nos colonizó o quien colonizó todas esas tierras no era un país llamado España, óigase bien, sino un imperio católico que los reyes eran Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, por lo tanto, eran dos reinos unificados que ya llevaban como proyecto expandir su dominio y conjuntamente con el catolicismo, porque esos reyes representaban totalmente a la Iglesia Católica. Por lo tanto, esa combinación de reinos en la península ibérica eran un imperio católico en el principio, que luego derivó en el imperio español, que luego cuando se conformó y se llamó España. Entonces nosotros en los pueblos originarios tenemos descendencia tanto de esas personas, ¿verdad?, de Castilla y Aragón, o sea, del imperio católico. Tenemos descendencia de los pueblos originarios, como en el caso de la República Dominicana, de los taínos, ¿verdad?, que utilizaban la lengua arawak para comunicarse con las demás de todas esas islas del archipiélago de la Baba, de las Antillas y todo eso. Usaban la lengua arawak, que yo le he dicho por aquí que está demostrado que la lengua arawak era una lengua que tenía parte en su lenguaje de cosas, palabras que venían de África antes de que Colón llegara. Y en este libro lo detalla muy bien They Came Before Columbus, escrito por Ivan Van Sertima. Esto ya está comprobado. La UNESCO tiene pruebas de todo esto. Y no nos sorprende que la palabra guaraní tiene una implicación, ¿verdad?, con lo que es palabras africanas, como por ejemplo existe un país hoy que se llama Ghana. O sea, no es coincidencia que existió un imperio, el imperio Ghana, que luego fue el imperio Mali, donde Mansa Musa era su el jefe de ese imperio. Mansa Musa, el hombre más rico del mundo en los años 1200, en los 1300 por ahí, y que su pariente Mansa Abu Bakr II había llegado con africanos a esta parte, a la parte ya de lo que es Sudamérica y el Caribe. Eso hay
rastros históricos y están aquí en este libro. Yo le he hablado mucho de eso. Entonces, señores, ¿por qué yo estoy haciendo esto hoy día de la raza? Porque como hay tanto conflicto en eso, con la figura de color, con los españoles, que si hicieron genocidio, que si no lo cometieron, todo eso es parte de una historia. Pero sí yo vengo a hacer hincapié en que nosotros, los hispanos o latinos, aún haya pasado todo eso, ese hecho histórico, que se cometieron abusos, genocidio, esclavitud y todo eso, ya formamos parte de una identidad. Por lo tanto, nuestras culturas están ligadas, aunque algunos por el color de piel lucamos diferente, pero nos une una cultura, que es la cultura hispana. Entonces, a pesar de toda esa tragedia y todo ese abuso, nosotros como hispanos, además de celebrar otra descendencia, como el caso mío que celebro la descendencia africana, pues la cultura hispana debemos preservarla. Eso lo he dicho muchas veces, porque la cultura hispana está en ataque, está siendo atacada, y para eso han elaborado toda una leyenda negra contra España, ¿verdad? En lo que los que atacan a España, y se lo he dicho, no tienen moral para ellos quitarse de toda responsabilidad los abusos y excesos cometidos en Hispanoamérica y echecarle toda la culpa al imperio católico. Porque todos esos ataques vienen precisamente de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y otras partes de Europa como Francia, Inglaterra, Holanda y algunos Países Bajos, como adquirieron la religión protestante y también fueron colonizadores y se convirtieron en imperio, como es el caso de Inglaterra y la misma Francia, pues quieren tener siempre dividido a los hispanos con eso de la leyenda negra española, pero ellos están a un lado. Pero se ha determinado, y por eso es lo que estoy haciendo, celébrelo, usted no celebre el Día de la Raza, como le llaman, la hispanidad, lo que sea. Tenemos que tener muy en cuenta y unificarnos, porque la cultura anglosajona, estadounidense, europea, quiere destruir la cultura hispana española. Ya la cultura africana en algunas partes la ha permeado tanto, ¿verdad? Y que yo también me empeño en preservar esa cultura africana de los dominicanos y de los hispanos, porque esa es mi lucha, que la cultura africana también se preserve. Pero para yo preservar mi cultura africana, ¿verdad?, que es parte de mi cultura hispana junto con la española y la taína, no voy a cometer el error ni me voy a dejar lavar el cerebro para destacar a la cultura hispana, a los españoles, porque se ha demostrado históricamente que los anglosajones, los franceses, a la gente que esclavizaron le hicieron mucho más daño y no le permitieron la capacidad de que se desarrollaran. Óigase bien, no permitieron la capacidad de que se desarrollaran. Mientras que la cultura hispana se pudo desarrollar porque España, el Imperio Católico, sí le permitió más adelante todo esto. Y la historia registra el casamiento, sea cual sea la razón, o lo que llaman mestizaje, de españoles con personas de color, con indígenas, y conformaron todo, mientras que los anglosajones, ingleses, estadounidenses y hasta los franceses no permitían esa convivencia y esa unión de familia de diferentes características o de diferentes razas, como ellos le han llamado. Entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Yo como hispano entiendo el daño que hizo la colonización, los abusos,
pero no me voy a prestar a dejarme utilizar por la cultura y la religión protestante, o sea, la cultura anglosajona estadounidense y la religión evangélica, protestante, puritana, calvinista, luterana, para que yo me desligue de mi cultura hispana. ¿Entiendes? Y aunque yo actualmente no profeso ni sigo ninguna religión, pero me ata mi cultura católica. O sea, yo soy católico por cultura, aunque por fe no la practique. Y miren que yo con este libro he hablado mucho de las cosas, de lo que ha hecho la Iglesia Católica, ¿verdad? Con eso de la Inquisición y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que le meten para la leyenda negra, que es la Inquisición, pero los anglosajones no hablan de la barbarie que cometieron en Europa contra aquellas personas que no eran protestantes, o sea, hasta con los mismos católicos, ¿verdad? Toda la barbarie que cometieron los ingleses y los franceses en su principio. Es más, que eso de esas organizaciones racistas y blanco supremacistas tuvieron su origen cuando la orden de los caballeros cristianos franceses se establecieron en Jerusalén. Todo eso, y de ahí surgió aquí en Estados Unidos pues el Ku Klux Klan, o sea, todo eso ligado, y hasta hoy en día vemos en algunos países el nazismo, el neonazismo, toda esa cosa se deriva de todo eso. Yo lo he denunciado y lo he dicho, pero aún así, yo teniendo conocimiento de hechos históricos, ¿verdad? Y analizando el pasado, en el presente, yo tengo que atarme a la cultura hispana y ensalzar mi cultura africana y parte también de la taína, que quedó muy poco, ¿verdad? Claro, en los pueblos de Sudamérica, como quedaron muchas personas indígenas, como en el caso de México, y en Sudamérica, y en Colombia, y en la misma Venezuela, y en todo ese tipo de países de Sudamérica, como quedaron mucho más, sobrevivieron mucho más, porque eran mucho más, no era igual que unas islitas que lo determinaron rápidamente, pero esos pueblos indígenas, ellos resaltan su cultura, tú sabes, y aborrecen lo que hizo la colonización. Pero en la actualidad, como le digo, no es que no podemos olvidar de eso, pero tenemos que tenerlo pendiente, porque eso no podemos permitir que se repita, pero no nos vamos a dejar utilizar, o sea, no nos vamos a poner contra nosotros mismos. Entonces, aunque yo veo que, por ejemplo, la misma Iglesia Católica a veces quiere como darle un lavado de cara a todo eso de la leyenda negra española, diciendo y poniendo murales en España de que los colonizadores no eran genocidas, sino que eran héroes y santos. Y yo con eso sí no estoy de acuerdo, porque así como hay apologistas del cristianismo protestante que le buscan excusa a todo lo que es la iglesia protestante, dentro de la iglesia católica también los hay. Pero como hay personas que vemos las cosas, ¿verdad? Y las analizamos de una manera crítica, sin apasionamiento, decimos, los dos son culpables y los dos quieren limpiarse. Pero aunque uno quiere limpiarse y otro también, yo no voy a permitir que me usen en contra de mi propia cultura, porque si mi propia cultura hispana, ya que de la africana hay que hacer muchas cosas para rescatarla, y algunos siendo de descendencia africana hasta se quieren alejar de esa cultura por el temor, por el asunto de la esclavitud, ¿verdad? Pero como hispano, yo digo, pero espérate, está bien, esa cultura, yo tengo que luchar por la africana, pero tampoco puedo permitir que la cultura hispana desaparezca y sea aplastada por la cultura anglosajona, o sea, inglesa, estadounidense. ¿Ustedes están entendiendo qué es el asunto? Y yo he ido cambiando esa percepción precisamente porque, como yo le he dicho, veo mucho los trabajos del profesor Iván Gatón. Tú sabes que él también está eso de desmontar la leyenda negra, y también a veces se excede un poquito en
en eso de blanquear la historia, la leyenda negra, igual que José Manuel Zunzunegui, otro historiador, ¿verdad? Geopolítico también, mexicano español, también quiere como blanquear todo, pero yo lo veo con un pensamiento crítico, aunque yo lo sigo y admiro su trabajo, pero con mi pensamiento crítico, digo, pero espérate, lo que tú dices aquí está bien, ok, pero hasta aquí, espérate, ahí no, porque entonces yo busco la otra información y el otro conocimiento en otra parte de la historia, ¿verdad? Y yo digo, pero espérate, tú quieres ensalzar tu cultura hispana, pero mi cultura africana tú me la quieres desnotar y ahí yo no te voy a dejar. ¿Tú entiendes? Yo te puedo ayudar a ensalzar la cultura hispana y a luchar porque no desaparezca, siempre y cuando mi cultura africana, mi historia africana, tú no me la desmerite y la desnote. Tú ves, ahí yo te pongo un paro. Y así es que yo actúo. ¿Tú entiendes? Entonces, como le dije, el asunto de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, como le pusieron el nombre después por Américo Vespucci, le pusieron América, ¿verdad? Santo Domingo, uno creía que era por un santo que se llamaba Domingo, pero Colón le puso así, por su papá que se llamaba Domingo. ¿Tú estás entendiendo? O sea, que hay cosas de la historia que ¿tú entiendes? Y es así. Entonces, a pesar del error y los abusos que se han cometido, que no se pueden volver a repetir, podemos dejar de mencionarlos, precisamente para que no se repitan, pero tampoco podemos caer, y repito, en el error de que nuestra cultura hispana sea desnotada y sea arrasada de la faz de la tierra para imponer una cultura anglosajona estadounidense. Ya estamos permeando. Ya, por ejemplo, en mi país, Santo Domingo, tú le hablas a una gente de celebrar una fiesta de Gagá y no van. Pero si es una fiesta de Halloween, va todo el mundo con gusto. Negro, blanco, amarillo, marrón, todo el mundo, ¿verdad? Si es la Navidad, que es, vamos a suponer, cristiana, ¿tú entiendes? Pero también le agregan el Thanksgiving, ¿verdad? Allá en Santo Domingo, porque uno lo celebre aquí, porque son holidays aquí, y uno no trabaja, y uno comparte, y todo eso y todo, pero allá rechazan una para darle realce a otra, y ahí es lo que está mal. Usted puede celebrar su Thanksgiving, usted puede celebrar su Halloween, usted puede celebrar lo que usted quiera, pero cuando te hablan de las cosas africanas, entonces ahí se unen y hacen un rechazo a los africanos, desnotando a los africanos como si los africanos fueran malos. Y yo le he dicho que la historia de África, ahí tengo el libro aquí, la historia de África es riquísima mucho antes de lo que es la esclavitud. Óigase bien, una historia maravillosa que le hicieron aporte a la humanidad desde la África. Aparte de ahí fue que surgió la vida. Aparte de eso, todo el desarrollo de las ciencias depende de África. Porque las plantas medicinales, el origen es de África, todas esas plantas y todo ese uso de esas plantas medicinales, que de ahí salieron muchos de los medicamentos que hoy tomamos, salen de eso ahí. El asunto de práctica de cirugía y de cosas viene del antiguo Egipto. ¿Entiendes? El asunto de que tenemos un calendario y tenemos organización. El calendario gregoriano, que los católicos pusieron el calendario gregoriano. Sí, pero ya los egipcios tenían su calendario y los mayas también. O sea, los africanos y los mismos pueblos originarios de aquí eran personas civilizadas, tenían sus civilizaciones, pero como en todas partes, también tenían guerras y conflictos. ¿Entiendes? Porque no era que los originarios, los que Colón vino y lo encontró aquí, eran unos santos. También ellos tenían problemas entre etnia contra etnia. Pero cuando Colón llegó con toda esa vuelta y con esa arma tecnológica, con esa tecnología de esas espadas y esos cachafú y esas cosas, esas armas, ¿entiendes? El desastre fue peor. ¿Me entiendes? Para imponer un sistema de colonización que hoy en día hay mucha gente
que es pobre, lo sufre precisamente porque eso fue el legado de la colonización, un sistema donde las personas con ciertos privilegios, o sea, algunas personas tienen ciertos privilegios sobre otras. Eso es parte del sistema colonialista que se implantó, porque no vamos a denegar eso. Gente que hasta 11 generaciones van a seguir siendo pobres porque el sistema, por más que luchan, lo pueden conseguir para comer cosas, pero no pueden llegar de forma legal y digna a ocupar un sitio de privilegio, porque nos dejaron castas. El blanco era lo superior, después el mestizo, después el mulato y después el esclavo al final. O el indio originario al final. Claro, al indio originario lo ponían por encima del esclavo africano. Yo estaba leyendo ahí una cosa de Thomas Jefferson, que escribió la constitución de aquí. Entonces yo le digo, mira, este país, Estados Unidos, su constitución fue redactada, escrita en base al racismo. Porque Thomas Jefferson, aún él decía que todos los hombres fueron creados iguales, pero tenía la convicción, Thomas Jefferson, cuando él decía todos los hombres fueron creados iguales, él a los negros africanos no lo incluía en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque él personalmente, Thomas Jefferson, uno de los padres de esta nación de Estados Unidos, tenía una idea de que los negros esclavos no tenían ningún tipo de inteligencia. Ponía a los indígenas superiores a los negros. Y para eso Thomas Jefferson se valió hasta de la misma ciencia, pseudociencia de esa época, como el eugenismo y todo ese tipo de cosas de las que yo les he hablado, ¿verdad? Que los genes de la gente blanca es superior. O sea, estoy hablando de la gente blanca a lo que ellos llaman arios, a los supremacistas, que es superior a todos los géneros demás. Y el mismo te lo está diciendo, sus genes de sus inmigrantes vienen dañados, son delincuentes, son asesinos por sus genes. Oiga hasta lo que dice el tipo. Pero como no estoy hablando de política hoy, pero es bueno que uno lo diga, este tipo está diciendo que no solamente está atacando a los inmigrantes ilegales, porque ahí hay algunos que están confundidos. Él piensa que no, que él a los inmigrantes ilegales, es a los inmigrantes. Donald Trump tiene una concepción de los inmigrantes muy baja. Él habla muy mal de los inmigrantes, ¿verdad? De la misma forma que Thomas Jefferson, aún siendo padre de la patria y veía la esclavitud como algo como que no era muy bien, pero pensaba y estaba convencido de que las personas negras no tenían ningún tipo de intelecto, y que luego se fue demostrando que es mentira. Usted agarra a dos muchachos negros de África, los trae. Tráigalo de donde quiera, de la tribu más remota que haya, tráigalo aquí. Y uno déjalo trancado en la casa cuidando vacas, y otro póngalo a uno a estudiar y a que se desarrolle. Y usted va a ver que al que usted pone a estudiar y al que se desarrolla, y al que usted le da espacio para que avance, esa persona va a demostrar su intelecto, porque la inteligencia no tiene que ver de dónde usted viene, ni de dónde usted desciende. Todo eso es falacias de autoridad basado en pseudociencias. Fulano de tal dijo tal cosa, y todo eso era mentira. Todo eso estaba programado para que la raza blanca aria supremacista siempre estuviera por encima de la demás, porque es de la única forma que ellos han podido y seguirán manteniendo una hegemonía sobre lo demás. Y lamentablemente muchos de nosotros que somos hispanos, que somos afrodescendientes, que somos de descendencia indígena originaria, les ayudamos y nos atacamos unos a otros en ese sentido. Hasta votamos por aquellos que nos humillan. Porque porque es una mujer y es negra. Yo no voy a votar por esa porque es mujer y es negra. Voy a votar por Trump porque ese representa a los verdaderos hombres. El verdadero hombre tiene que ser como Trump. Y tiene esa idea equivocada. Pero este día nada, 12 de octubre, ha llegado otro día más, 2024. Hay que preservar la herencia africana, la herencia indígena y la herencia hispana. Porque ha habido siempre un ataque y ahora están atacando más. Así que
Vamos a unirnos para defender nuestra cultura, nuestra identidad, mezclada, africana, indígena y española. Nosotros no tenemos nada de descendencia de anglosajones, sino de hispanos, latinos. Cuídense mucho, Jaime Soto estuvo con ustedes. Bye bye.